La iglesia, refugio de Dios. Church, refuge of God. Y he tomado como fundamento bíblico And I have taken like a fundamental, ese bonito pasaje de la Escritura biblically fundamental passage de Hebreos capítulo 10, versículo 25. of Hebrews chapter 10, verse 25. Y este pasaje And this passage dice de la siguiente manera: says this way. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and the more as you see the day approaching. Agradezco al Señor por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes y participar en este culto, y siento mucha responsabilidad ante Dios y ante ustedes, porque ustedes han dejado sus casas, sus trabajos, sus cosas para venir aquí a alabar al Señor, pero también a escuchar la palabra del Señor. En ese sentido siento mucho compromiso y responsabilidad ante Dios, hermanos. Amen. I thank God for being here in this day to be able to express words, and I take a huge responsibility in this day. Agradezco al hermano Salomón y también a nuestro pastor, al hermano Ríos, I'm thankful for our pastor and brother Salomon por permitirme este lugar. for allowing me this place. Cuando nosotros aceptamos a Jesús When we accept Jesus como Señor y Salvador, like our Father and our Savior, pasamos a formar parte de la familia de Dios. we form part of the family of God. Y Él quiere ofrecernos un refugio en donde pueda brindarnos protección, And He wants to offer us refuge where He can be our protection, y donde también pueda brindarnos cuidado y fuerza and where He can take care of us and give us strength para vivir conforme a su propósito, to live according to His purpose. así como también corrección, Just like He corrects us, orientación He orients us, y disciplina. and He disciplines us. Esto lo encontramos únicamente This we only find en la reunión en el templo. when we are gathered in the temple. No es lo mismo reunirnos en el templo que reunirnos en la casa, hermanos. It's not the same when we gather in the La- temple versus our house. La reunión en las casas tiene un papel, When we gather in our house, it's a different pero la reunión en situation. el templo tiene un papel que lo supera. But gathering in the temple is very different. It's superior than that at home. Y es por eso And that is why que el apóstol San Pablo recomienda that the Apostle Paul recommends que nadie that no one deje de congregarse. stops congregating. La familia de Dios The family of God nos da nuevos hermanos en la fe, gives us new brothers and sisters in the faith quien comparten con nosotros sus metas that share with us their goals de seguir a Cristo y ser fieles a Dios. to follow Christ and be faithful to God. Los hermanos Brothers and sisters nos van a resguardar para no desmayar y no volver atrás, give us the strength to not dismay or turn back, como sucedería si nosotros tratamos de vivir el cristianismo independientes, like if we were trying to live Christianism independently, solos, alone, creyendo que con oír la emisora believing o viendo videos por televisión that if we just connect online es suficiente is enough para sobrevivir como hijos de Dios, to live like children of God, o simplemente solo leer la escritura. or simply just reading the Bible. Eso es un papel muy bueno, That's a good pero way to live. oír el mensaje de la palabra del Señor, Listening to the Word of God, asistir al culto general, attending general service, ver a nuestros hermanos, seeing our brothers and sisters, aunque en este tiempo even in this time, no convivamos como antes, even if in this time we don't de see todas each other like maneras, before, al vernos even just by seeing each other,
al saludarnos antes de entrar al templo, to salutate one another al before estar coming in the afuera temple, aunque sea un momento y platicar un poco, being outside and talking for a bit, eso es edificativo también. that edifies as well. Es lo que muchas veces no se considera. It's a lot of times what we don't consider. Ahora que ya pase esto, que yo tengo fe que pasa pronto, Once this all passes, which I have great faith me it refiero a will, la pandemia, I refer to the pandemic. cultivemos más esto, hermanos. Let's cultivate this more. Esto es muy importante. El antes, This is very important, the before, el momento del culto, the moment of the church service, pero también el después. but also after. Porque allí Because there hay bendición is y blessing vida eterna. and eternal life. Queridos hermanos, My brothers and sisters, es muy bonito it's beautiful cuando nosotros nos congregamos when we congregate y estamos unos con otros, and we're with one another. relacionándonos. Esa palabra, unos con otros, That word, with each aparece other, más de 50, aparece 50 y tantas veces en la Biblia. appears 50-something times in the Bible. Unos con otros, unos a otros, With each etcétera. Y entonces quiere decir que esto tiene mucha importancia. That means that this is very important. Entonces nos haríamos nosotros una pregunta. We should ask ourselves, ¿Por qué necesitamos de la iglesia? why do we need from church? ¿Por qué? Why? Pero antes de eso, But before this, yo diría I would say que así como el leño that just like encendido necesita de la hoguera para permanecer avivado, the log needs fire to nosotros necesitamos de nuestros hermanos en la fe we need our brothers and sisters in para the faith continuar to continue en el camino que hemos escogido, in the path we have chosen, el camino angosto, the path that is straight que es and wide, Jesucristo. that is Jesus Christ. Un leño, A log, por más prendido que esté, no matter how much fire is upon it, no podría permanecer encendido si se separa del calor de los demás. it cannot stay lit with fire if it separates from the rest of them. Y corre el peligro And it runs the risk de apagarse of being put out con el viento with the wind o con la brisa. or with the fog. Entonces, Then ningún creyente, neither believer, por firme que haya sido su decisión por Cristo, no matter how strong he is in Christ, prevalecerá will prevail sin la ayuda y protección de sus hermanos en la fe. without the help and protection of their brothers and sisters in the faith. Nos necesitamos We need each other. unos a otros We need each other para permanecer fiel en medio del viento, to maintain our firmness amongst the en medio wind, de la pandemia, in the midst of the pandemic, del coronavirus, of the coronavirus, en medio de la prueba, in the midst of the trial, de todo tipo de dificultad of all sort of difficulty y oposición. and opposition. Necesitamos de un grupo de hermanos We need a group of people que ame verdaderamente a Dios that truly love the Lord y que nos amemos unos a otros, and that we love each other, como dice la Escritura. just like the scripture says. Cuando nos unimos a When la we- iglesia, When we unite in church, cumplimos lo establecido por el Señor, we do what God demands of us, no dejar de congregarnos. not to keep from congregating. Cuando nos congregamos con otros creyentes When we congregate with other believers en oración, in prayer, en adoración, in worship, en alabanza, in en praise, agradecimiento, in en thankfulness, petición, in petition, en escuchar la palabra del Señor por En lis- medio de la predicación. and listening to the word of God by the La vida preaching. se prende Life ignites con más fuerza with more power hasta ser una antorcha unto it releasing encendida a torch, a lighted torch que arde en las manos de Cristo. that burns in the hands of Christ. ¿A qué llamamos iglesia? That which we call church. Llamamos iglesia a la reunión de todos aquellos We call church to the reunion of all of those que han hecho su decisión por Cristo, that have made their decision for Christ, que han
aceptado el poder redentor de su sangre, that have received and accepted the que han power sido of his blood, bautizados en el glorioso nombre de Jesucristo. that have been baptized in the name of Jesus Christ. Entonces la iglesia está compuesta por todos los cristianos The church is made up of all these Christians que en el mundo entero that worldwide han dado este paso de fe. have put forth the step of faith. Sin embargo, But es imposible it's impossible reunir a todos los hijos de Dios to congregate all the people of que God existen en todo el mundo that exist worldwide en un solo lugar. in one single place. La iglesia Dios la ha esparcido God has expanded the church en diferentes sitios, in different places, formando iglesias locales forming local churches dentro within, de las que se incluye usted y yo en esta vez. and within those are where me and you are at, Aquella a la cual nosotros asistimos. those that in which Y we nos hemos attend. comprometido con nuestros pastores, We have been with our con el pastors, proyecto local with our local projects para extender, to extend, para establecer to establish, y extender and extend el reino. the de Dios. kingdom of God. ¿Qué papel, hermanos, tan importante What a huge responsibility that tiene la is, iglesia aquí en la tierra? that the church He has aquí el here reino de on los earth. cielos. The kingdom of heaven Aquí está. is here. Entonces, Then, el término iglesia quiere decir eternally in church means eclesia, church, asamblea de llamados. assembly of those that are called. Por eso los llamados That's why those that are called son los creyentes. are the believers, Y la iglesia. and the church. No, la iglesia no es el edificio. The church is not the physical La building. iglesia somos ustedes y yo. The church is you and I. Y este es el templo. And this is the temple, Pero ustedes y yo but you and I, somos la iglesia. we are the church. Entonces, cuando decimos vamos a la iglesia, And when we say let's go to church, pudiéramos decir mejor vamos al templo, we might as well say let's donde go se to va the a congregar temple la iglesia. where the church is going to congregate. ¿No creen ustedes? Don't you believe this? Entonces, desde el instante en que usted abrió su corazón a Cristo, So then in the instance you open your heart to Christ, no solo pasó a tener un Padre celestial, not only did you pass to have a nuevos celestial hermanos. Father and new brothers and sisters, sino que también pasó a ser parte but you also passed to be part de la familia de Dios, of the family of God, la iglesia. the church. Esta es This is la familia de Dios. the family of God. Entonces la iglesia, hermanos, es la que está fundada en Jesucristo The church is the one that is founded in Jesus Christ, y con fundamento en la escritura. and with the foundation in La Scripture, Biblia. the Bible. Sus miembros Their members reflejan la presencia del Espíritu Santo, reflect the presence of the Holy como lo Spirit, dice Mateo 7:20. like Matthew 7:20 Por says. sus frutos By their los fruit, conoceréis. you will know them. Entonces vamos a intentar contestar a la pregunta, ¿por qué necesitamos la iglesia? We're going to try to answer the question, why do we need the church? Y más en este tiempo, hermanos, tan especial And more so in this special time, por el cual estamos pasando en este tiempo. this time that we are nivel currently going mundial. through in the world. Es un tiempo muy especial. It's a very special time. El libro de los Hebreos The book of Hebrews enfatiza emphasizes en no dejar de congregarnos como algunos to not congregate like other people, to Lo not tienen por stop costumbre. congregating like other people. Este pasaje o este libro fue escrito, This passage or this book was written. no sabemos exactamente por quién. We don't know exactly by whom. Hebreos fue escrito Hebrews was written más o menos en el año 60 o 61. roughly in Después the de year Cristo. 70, 71 after Christ. El libro a los Hebreos The book of Hebrews fue dirigido especialmente was directly
given to a los judíos que se habían convertido para esas alturas, the Jewish people that had converted to this time, que venían del judaísmo, that came from Judaism, convirtiéndose al cristianismo. converting to Christianism. Y había un problema. And there was one problem. El problema era The problem was this, que ellos querían regresar al judaísmo. that they wanted to return to Judaism. Y entonces el escritor a los hebreos And then the writer of Hebrews escribe esta carta writes this letter tratando de orientarlos, trying to orient them, porque a ellos les parecía que echar mano del cristianismo because they thought that by being Christian era muy poco, was something very little, minimal, porque estaban acostumbrados al judaísmo because they were used to Judaism. muy complicado, It was very de complicated, ritos, de of sacerdotes, rituals, of priests, de of sacrificios. sacrifices. Y ahora aceptar a Cristo, simplemente aceptar el cristianismo solamente creyendo en Cristo, And now accepting Christianism was simply just to believe se in les hacía muy Christ. poquito. They thought it was very small. Y algunos And some of them también se creían que eran suficientes they also thought it was sufficient, e iniciaban a dejar de congregarse. and they would initiate to stop Y he aquí la congregating. razón And this is why por la cual se escribe el libro a los hebreos. the book of Hebrews is written. Después de este planteamiento tenemos pues ya un panorama más amplio de la razón After we know all the history of this, we know why Hebrews was written. ya que en este tiempo, Now that in this time, en el tiempo de Pablo, in the time of Paul, que es el mismo tiempo en el que se escribió Hebreos, that is within the same time Hebrews was pero que written, no se le atribuye a Pablo, but is not attributed to Paul, pero tiene la pluma de Pablo. but it has the pen or the writing of Paul. Había personas There were people con prejuicios, that prejudged, temores, that were fearful, autosuficiencia, that they were autosufficient, que se apartaban de este paso de obediencia. that would depart from this way of obedience. Entonces nosotros estamos pues viendo que el Señor tuvo cuidado de esto Then we see that God was careful with y these usa situations. al escritor a los hebreos And he uses the writer of Hebrews para que explicaran esta situación, este problema. so that they could explain this problem, this situation. Entonces necesitamos congregarnos, Then it says we necesitamos must de meet. la iglesia We need of church para permanecer firmes to maintain firm y fieles and faithful en nuestra elección. in our election. Qué importante es cuando usted no solamente tiene hermanos en la fe, How important is it that you not only have brothers in the faith, sino tiene amigos en la fe, but you also have friends in the faith, gente en quien confiar people that we can trust, sus problemas, that we trust our sus problems to, necesidades, our needs, por muy íntimas que sean. for however intimate they Es may aquí el be. lugar It's this place donde hay hermanos where there are lo- brothers and sisters, maduros that they are que lo pueden orientar mature, that they can orient you con delegación de la autoridad pastoral. with delegation, with authoritative pastoralship. Gracias pues al Señor We thank God por la iglesia, hermanos. for the church. Aleluya. Amen. ¿Por qué necesitamos pues de la iglesia? Why do we need of the church then? Porque nos permite tener comunión unos con otros. Because it allows us to have communion with one another. Uno de los nombres dados por el Señor a la iglesia One of the names given to the church by es el God de cuerpo de Cristo, is that the body of Christ. constituyéndose Él como cabeza It makes up, which is, he is the head of the church, del mismo, of the same. así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Just like Christ is the head of the church. ¿Ven ustedes lo que dice Efesios 5:23? Let's see what Ephesians Efesios 5:23. Ephesians 5:23. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Vean qué importante. Lo voy a releer. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y miembros cada uno en particular. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ven, con este pasaje, queridos hermanos, Dios está mostrando el valor God is showing the valor. de cada miembro y su importancia. God is showing the value of each member and their importance. Pues al ser parte de un cuerpo, Just being part of a body, ninguno sobra neither one is left out. y ninguno carece And neither one de servicio. does not have any purpose or need. Por el contrario, On the contrary, todos se necesitan y ayudan mutuamente. we all need each other and need to help each other. Un ejemplo de cómo opera el cuerpo One example in which the body operates es observando su reacción cuando alguien se golpea. is seeing the reaction of somebody when they get hurt. Rápidamente la mano u otras partes del cuerpo Very quickly, the hand or other parts of the body van en su ayuda go and in their help para calmar el golpe to calm o el dolor. the pain. De igual manera nosotros, The same way us, como parte del cuerpo, just like part of the body, podemos ayudarnos mutuamente we can help each other y alentarnos en momentos de prueba. and help each other out in the moments of trial dificultad. or of difficulty. Unos a otros. Les decía al inicio I told you in the beginning que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. that more than 50 times Ven it's ustedes mentioned. la relevancia que tiene. See the relevance that this has. Porque si tratamos de permanecer teniendo únicamente amigos no cristianos Because if we try to only have friends that are not Christians y nos desvinculamos and we, stray from that, de los hermanos, de los we creyentes, stray from the believers in Christ, resultará riesgoso. it will result negatively. Lo más factible es que nos cansemos de remar contra corriente The thing that could happen is that we get tired y terminemos comportándonos como ellos. and we end up being just like them. Entonces debemos oír Then we must hear y poner en práctica and put into practice el consejo de Salomón. the advice of Solomon. Eclesiastés 4, 9 y 10. Ecclesiastes. Repito, Eclesiastés 4, 9 y 10 dice así, hermanos. Mejores son dos que uno, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Two are better than one because they have a good return for their labor. Para aprender a tener comunión y fomentar lazos de amistad, To be able to form a union and form friendships, es necesario it's necessary vincularnos a la actividad principal que tenga la iglesia. to attend the principal functions of the church. Y de esta manera And in this way, podremos fortalecer nuestra fe we can strengthen our faith y seguir en el camino de Dios. and keep going forth in the plan of God. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Why do we need the church? Ya dije, I've already porque stated. nos permite tener comunión unos con otros. Because it allows us communion with each Pero other. ¿por qué necesitamos la iglesia? But why do we need the church? Porque la iglesia provee el consejo Because the church de cristianos provides- maduros. Because the church provides the advice for mature Christians. La iglesia permite The church allows que los diferentes ministerios se desarrollen. that the different ministries, Por eso podemos contar con personas con un desarrollo espiritual más alto que el nuestro, that's why we can count with people who have already matured con una mayor experiencia en su caminar con Cristo
in a bigger experience with their walk in God. Personas delegadas por los pastores, People that are delegated by the pastors quienes pueden darnos un consejo sabio who can give us wise advice cuando nosotros lo necesitemos. when we do need it. Entonces debemos establecer como principio Then we must first establish nuestra vida, acudir a personas confiables to seek people that are y trustworthy guiadas por Dios and guided by God. cuando veamos que algún mal hábito When we see that some sort of bad habit o hay alguna necesidad fuerte en nuestra vida or that there's a strong need in our life que nos sobrepase, that goes way above us, que no podamos vencer, that we cannot que es más overcome, fuerte que nuestra voluntad. that is stronger than our will, Entonces hay que acudir por Then- teléfono, then we must seek by hay que acudir phone. a aquellos hermanos, aquellas hermanas We will seek those brothers and que nos sisters pueden echar el guante, echar la mano. that can help us out. Entonces es importante, pues, hermanos, el consejo de cristianos maduros. Then it's very important, the advice of mature Christians. Quiero decirles I want to tell you que es necesario buscar ayuda that it's necessary to seek help. y no apenarnos por buscar ayuda. And don't get shy about Ser asking for humildes help. cuando tengamos necesidad. Be humble when you are in need. Yo no me hago nada con decir And nothing will happen to me if I say que necesito de ustedes. that I need help from Yo you. les he pedido la oración más de una vez. I have asked you for prayer more Yo than soy one una time. persona igual que ustedes, I am a hermanos. person just like you. Soy igual que ustedes. I'm just like you. Con tentaciones. With temptations, Conozco todo lo que se batalla en la vida. I know how we struggle in No life. soy un superhombre. I am not a superman. Soy humano I am human al 100%. 100%. Y por tal razón And because of this, debo ser humilde y pedir ayuda. I should be humble and ask for help. Amen. Y saber cómo salir victorioso And know how to come out of de this aquel problema o victorious. situación. Come out of it victoriously, the situation or the problem. Evite por completo buscar a quienes no conocen a Dios Don't look or seek those people who don't know En- God en situaciones especiales. in special situations. Ellos carecen de la sabiduría divina. They lack divine Puede- wiseness. Pueden inducirle a tomar decisiones de las cuales se arrepentirá después. They can entice you to make decisions that you will regret later. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque Proverbios 12:5, Because Proverbs 12:5 repito, Proverbios 12:5, Proverbs Dice así. 12:5 says this way. los pensamientos de los justos The plans of the righteous son rectitud, are just, mas los consejos de los impíos, but the advice of the Son wicked engaño. is deceitful. entonces no haga mucha confianza por ahí fuera de los hermanos. So don't trust a lot of people outside of your brothers and A veces sisters. algunos hermanos hay que también cuidar, ¿verdad? We also need to take, Disculpen, hermanos. care of each other. Aleluya. Amen. Entonces, algunos hermanos Then some brothers or han sisters sufrido consecuencias has suffered the consequences de haber pedido orientación fuera de cristianos. of asking for help outside Fuera de of su those being iglesia. Christian, outside of your church. Había un matrimonio There was a marriage al cual tenían problemas. that which had some problems. ¿Y qué matrimonio y familia no tienen problemas? And what marriage or family doesn't have problems? Este joven tuvo desavenencia con su esposa This man had a problem with his wife, y fue con sus amigos, and he went with sus his amigotes, friends, hermanos, his big friends, manly friends, y les platicó el problema. and he talked to them about his Y problem. uno de ellos le dijo, no And one of them told him, te preocupes, don't worry about it. dale una golpiza Just hit her y retírate unos 3 días y cuando regreses vas a ver qué mansita está. and go away for about 3 days. And when you come back, you'll see how humble she'll be. Y muy obediente, And he was so obedient. así lo hizo. He did it this way.
Y cuando regresó a los 3 días, And when he came back after 3 days, su esposa ya había cambiado las chapas his wife had already changed the locks. y se asomaba y tocaba, lo veía por allí. And he would look through the window and knock Dice, on the aquí ya door. no es tu casa. And she would say, this is not your home anymore. Eres una influencia mala para mí You are a bad influence for y me para mi familia. and for my family. Vete allá, Go away, donde buscaste ayuda. where you ask for help. Jamás lo pudo aceptar ya. She never was able to accept him anymore. Hermanos, ¿por qué necesitamos ayuda? Why do we need help? ¿Por qué necesitamos de la iglesia? Why do we need of the church? Porque la iglesia brinda la oportunidad de servir. Because the church gives us opportunities to serve. Repito, I repeat. porque la iglesia brinda la oportunidad de servir. Because the church gives us the opportunity to serve. Usted sirva You can y serve. su estancia en el culto, su estancia en donde se congrega, You serve in church or wherever you're será at. hasta divertida. It will be even fun for you. Es un gozo colaborar, servir en la iglesia. It's a joy to collaborate in church. Entonces, de la manera como en el cuerpo cada miembro tiene su función, Just like in the body, each part has its own function. así en el cuerpo de Cristo, Just like in the body of Christ. cada creyente tiene un don Each believer has a gift o habilidad or an ability dada por Dios given by God para ministrar a los hermanos to minister to the brothers en la fe. in the faith. Por esto Pedro escribe de la siguiente manera. Because of this, Paul writes, Primera de Pedro 4:10. 1 Peter Primera de Pedro 4:10 dice la palabra así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vean qué importante, hermanos. 1 Peter 4:10 says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Cada uno, Each one, según el don que ha recibido, levante su mano el cada uno. each one, whatever gift you have received, raise your Cada hand. uno. Each ¿Sí los tengo aquí? Each one. Are you all here? Dice que Amen. cada uno, It says each one, según el don que ha recibido, depending on whatever gift you have received, ministrelo a los otros minister it to others, como buenos administradores just like good administrators de la multiforme of the multiform gracia de Dios. grace of God. Por ejemplo, For example, ¿qué hacen los hermanos cuando están aquí tocando? what do the brothers do when they're playing Están instruments? sirviendo, nos están They're apoyando, serving us. nos están llevando a la presencia del They're Señor. taking us to the presence of God. ¿Qué hace nuestros hermanos cuando predican? What do our Lo brothers say mismo. when they're preaching? The same. Edificándonos, Edifying ayudándonos, us, helping levantándonos. us, lifting us up. Eso significa exhortar desde el griego, That means exhort significa in the levantar, Greek form. It dar means- ánimo, it means empujar. Eso push. significa. That's what it signifies. Aleluya. Amen. Entonces los dones son muy variados. Then the talents are very in variation. Van desde sanidad, They go from healing, milagros, miracles, administración, administration, servicio, service, ayuda, help, etcétera. Ven etc. ustedes. Just see all of it. Pedro Wagner en su libro Los dones del Espíritu saca 27 dones. This author says there are 27 talents. Y el pastor Ricky Warren And Pastor Ricky Warren tiene una iglesia has a church con más de 80 ministerios diferentes. with more than 80 different Una ministries. preciosidad. It's beautiful. Ministerios diferentes, bien definidos. Different ministries that are Pedro defined. Wagner saca 27 dones. There are 27 talents or gifts. Entonces son muy variados los dones There are many variations of talents que habla Pablo that Paul talks about.
y podemos servir en la obra de manera responsable and we can serve in a responsible way y con una actitud correcta and with a good que attitude refleje el amor. that reflects love. Entonces establezcas el reto Then establish de asistir a la iglesia yourself to attend church, no solo para recibir, not just to receive paz de Cristo, something. hermanos, Amen. no solo para recibir, Amen. también para dar. Not only to receive, Siempre but also to pregúntese. give. Ask yourself. No solo qué voy a recibir o qué quiero. Not what I'm going to get or Pregúntese, what do I want, but ¿qué le ask llevo a mi yourself, Cristo? what am I giving my God? ¿Qué regalo Amen. le llevo a Él? What gift am I giving Him? Amen. ¿Qué voy a hacer hoy por la causa del Señor? What am I going to do today Para for the establecer y cause of extender Lord? el reino de To Dios. establish and En esa extend the reunión, kingdom of God in this consolidar reunion. To consolidate, amen, a mis hermanos en la my fe. brothers and sisters in Christ. Establezcaste pues ese reto. Establish yourself. Hágalo Do it. en lo que esté a su alcance. I dare you to do it. Así descubrirá sus dones, porque alguien batalla para encontrar dones. You will then struggle because you struggle to find your talent. Le voy a sugerir algo. I'm going to suggest something. Solamente inicia a hacer las cosas. Just initiate A starting ver, to do hacer lo something que vea que hay necesidad de hacer. to see what there is Y el need Señor to va a ir do. despertando And God will start y to sacando respect that and take out el don que hay en usted, the talent that is in you o darle uno o más. or give you one or more. El Amen. Espíritu Santo le dará The Holy Spirit will y le give you respaldará and He will have your back en la labor que usted está realizando. in whatever labor you're doing. Algunos dones y habilidades, hermanos, Some talents and abilities pueden parecer insignificativos para algunos, can seem very insignificant to some people porque no tienen un reconocimiento público, because they are not recognized publicly. no son muy visibles, They're not visible. pero nada de lo que hacemos But nothing that we do es insignificante is insignificant ante nuestro Dios. before our God. Amen. Por cada labor realizada en su obra, For each labor that is realized in recibiremos His work, recompensa de parte de Dios. we will receive a reward on behalf of God. En cierta ocasión murió una ancianita In a certain occasion, an elderly woman died, y el mismo día and the same day, murió también un gran predicador muy famoso. a great preacher who was very famous also passed away. Y esta ancianita And this elderly woman oraba todos los días por él bastante. prayed every day for him. Cuando llegó al cielo, When she got to heaven, el predicador pensó the preacher thought recibir un galardón receiving a reward por lo que había predicado. for what he had preached. Sin embargo, But su sorpresa fue muy grande, his surprise was even bigger. pues la anciana recibió The elderly woman received uno mayor. a greater one. Y él se preguntó, And he asked himself, ¿por qué? why? Dice, porque los resultados que tú obtuviste And he says, the results that you obtained fueron producto de la oración de ella. were product of the prayers of the Ese es el elderly trabajo woman. con los dones, That is the work. porque intercesión es un don. That is the work of talents, because Cuando alguien en intercession privado, is a gift. When someone in en private, silencio, in silence, Está orando permanentemente is praying por quien va a permanently predicar, for that who is going to por preach, quien va a orar por enfermos, for por quien va a echar fuera demonios, por quien va a estar en lugar público. because you're going to be in a public Ahí va a place. estar la mano de Dios, The hand of God will porque be hay una there. persona que no suena mucho, Because there's a person who's not pero loud, está en oración continua, but en is in intercesión. continual prayer and por él. intercession for Al him. Señor sea la gloria God be all the glory and y all la the alabanza. honor. Amen. Una de las características de la iglesia apostólica One of the characteristics of the apostolic fue la church capacidad de servir, hermanos. was the ability to serve. Fíjense ustedes, atender las mesas, Attending to the tables, servir, atender a las viudas, to attend or serve the widows,
¿Saben qué se necesitaba para atender a las viudas? Do you know what you needed to serve the widows? Yo me quedo sorprendido. I am in awe. Varones de buen testimonio. Men of good No era testimony. cualquiera. Not just any person. Hombres con sabiduría, Men who were wise, llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Entonces no eran cualquier persona. Then it wasn't just any kind of person. Simplemente Simply para servir las mesas to serve just the se tables. necesitaba eso, hermanos. We needed this. ¿Se fijan? Do you realize Qué importante es el trabajo de ustedes. how important your Qué job importante is? es lo que hacemos. How important it is what we do. No estoy menospreciando los demás ministerios. I'm not belittling the rest of the Ya ministries. hablé de ellos. I have already Esto que talked about les it. leí aparece en Hechos 6 del 2 al 3. This that I read Hechos 6, 2 y 3. is in Acts. Entonces, una buena oportunidad para servir a la gente, hermanos, A good opportunity to serve the people es haciéndoles partícipes is having them de participate las buenas nuevas, of the good news, del amor of love, y perdón of ofrecido forgiveness por Dios. given by God. Una de las formas muy buenas, a mi ver, de One of the good presentar las buenas forms nuevas to present the good news es a través de nuestro testimonio, is in our own testimonies, silencioso, quiet, pero también nuestro testimonio verbal. but also our El testimony that testimonio is verbal. silencioso es cuando usted no predica la palabra, Quiet testimony is when you don't preach the pero word da of God, un ejemplo excelente but you give an excellent example en su manera de ser in the way you are y en su manera de tratar a los demás, and in the way you treat other En el people trabajo. At work, en la escuela, in school, en la calle, on the street, con sus vecinos, with your neighbors, etcétera. etc. Después, After, darle su testimonio de cómo vino usted al camino de Dios. giving your testimony how you came Vieran qué to God. importante es esto. It's Cálense really y verán important. Try it out and you will see. cuántos ya escribieron su testimonio. How many have already written their testimony? Háganlo, escríbanlo. Do it, write it. Les voy a decir cómo. I'm going to tell you how. Primero, usted escribe cómo era usted antes de venir al camino de Dios. First, you're going to write how you were before you came to Christ. Después, After, el momento en que el Señor lo rescató. Escribe esa escena tan importante. then after the moment when God rescued you. Paso 3. Step 3. ¿Cómo es su vida después de que Cristo vino a su corazón? Step 3 is how your life is after Christ came into your heart. Desarróllelo en unas 300 palabras. Say, write about 300 words. Equilibre la parte 1 Separate it into part 1 con la parte 2. with part 2. No vaya a escribir muchísimo más de cómo era antes Balance it out and y don't write escribir it bien all. poquitito de cómo es ahora. Don't write too much about Porque one thing, entonces but estaríamos balance it dando el out. testimonio negativo y no el que Dios quiere. Because then you're giving more to the Y testimony de of esa how you were manera, before, cuando la not how gente you are now. lo escucha a usted, Then when people hear you, se queda, they're in awe. hermanos, con los ojos cuadrados. With their eyes wide open, they're in Porque awe. se da cuenta lo que pasó en su vida, cómo era usted antes. Because they realize how you were before. Háganlo, hermanos. Go ahead and do it. Bien, entonces, usted puede ser útil en la iglesia de diferentes maneras. Then you can be utilized in many ways in the church. Por ejemplo, dando su testimonio, como ya dije. For example, giving your testimony, like I said. Puede comentar a otros, recomendándoles el culto, la predicación que se está compartiendo por YouTube, You can talk to others and recommend our por services el to Facebook. them that we have on Facebook. Mira, a esta iglesia me reúno, Look, I congregate to te this invito church. para que lo escuche. Yo no sé cuánto I dura invite you to cada sermón en las... ¿Cuánto tiempo dura? No sé yo eso. Dele las claves a sus amigos, go ahead and give them dele the las claves a information sus compañeros de trabajo, to the people you work with para que ellos escuchen el mensaje de su pastor, so that they can hear the el message from your mensaje de su pastor, iglesia, the message of the church cada 8 días. every 8 days. Gracias a Dios por estos medios. We thank God Yo alabo because y we bendigo have, al Señor por ello, hermanos. amen.
y le doy gracias al Señor And I thank God porque la iglesia donde yo me congrego because the church where I congregate tiene esos ministerios también, se has those convirtieron en ministries. ministerios. They have turned into Y también el ministries. ministerio de la interpretación, Y the ministry of interpretation as well, donde no en todas las iglesias hay. where there is not in any church. Gracias al Señor. Amen. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué asistir a la iglesia y la iglesia en qué nos beneficia? Then why attend church and how does Bueno, church benefit us? Ya ustedes ya lo vieron Now you have seen, y yo espero que esto quede en sus corazones. and I hope that you save this in your heart. ¿Por qué necesito de la iglesia? Why do I need of church? Porque la iglesia provee alimento espiritual. Because the church gives us spiritual alimentation. Fíjense cómo uno de los propósitos de la iglesia See para why los one of hermanos the purposes of church for us es edificar a los creyentes, is to edify or build up the a believers, cada uno de los presentes, to each one that para is la obra present, del ministerio. to the work of the Quiere ministry. decir que usted tiene un ministerio que desarrollar, That means you have a ministry that needs cumpliendo work. así con lo establecido por Dios. And in that way doing what God asks of us. Vea usted en qué fundamento esto. Efesios 4:12. In Ephesians 4:12, 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vean qué interesante. Entonces, ¿cuál es mi papel? Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que ellos desarrollen su ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. see how it says in Ephesians 4:12, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. ¿Cómo se hace esto? How is this done? Con la enseñanza, With the teachings, la capacitación adecuada being able to teach them para crecer en el conocimiento de Cristo, to grow in the knowledge of Christ, hasta estar en condiciones de capacitar a otros. up to being into the conditions to teach others. Dijo Pablo a Timoteo, esto encarga a otros. Paul told Timothy this, Para que lo que yo te he enseñado, estoy parafraseando, tú lo hagas con los demás. this do to with others. Otra de las formas pues es esa, Another forms then is this. de esta forma de edificar es trayendo la presencia de Dios This other form of building them is bringing the presence of y God el ambiente propicio and the perfect atmosphere para el mover del Espíritu Santo for the move of the Holy Spirit. a través de la alabanza, Using a praise and de worship, la oración, de la administración. of ministering praise and worship. ¿Qué papel, no? What a responsibility, what a ¿Qué paper, papelazo? what a paper to fill, ¿Qué compromiso? what a compromise. Hermano David. Aleluya. Hermanos que participan aquí con la alabanza y la adoración. Each one who participates with the una praise and chulada. worship, it's beautiful. La alabanza y la adoración, Praise el and canto worship, the song de hoy, of today, una preciosidad. it was beautiful. Felicidades a Amen. nuestros hermanos. I congratulate each Y one yo of sé you. que no lo hacen así simplemente, And I know you don't simply just come sino and que sing, están en oración, but you are in prayer. están en ayuno, You are in your para que el Señor se fasting, manifieste so that God's conforme a sus presence will propósitos. manifest according to ¿Qué? His purpose. Qué precioso. How beautiful it is. Entonces, estamos hablando de alimento espiritual. Then we're talking about spiritual food. Dice la palabra del Señor, The Word of God says, toda la escritura es inspirada por Dios every scripture is inspired by y God útil para enseñar, and able to teach, para redarguir, to para corregir en justicia. correct and just. Vean ustedes para qué. See why. A fin de que el hombre de Dios So that the man of God sea perfecto, is perfect, enteramente preparado entirely prepared para toda buena obra. for all good work. Ese es mi papel. That is what I need to fill.
Otra vez. Again, Toda escritura es inspirada por Dios all scripture is inspired by y God, útil para enseñar, and it is to teach, para redarguir, para corregir, to correct, para instruir en justicia, to teach in just, a fin de que el hombre de Dios, so that the man of God, cada uno de nosotros, each one of us, quede preparado is prepared para toda buena obra. for all good work. Qué chulada, qué preciosidad, How qué beautiful it papel is. tan trascendente tiene la iglesia What a responsibility, and how para cada beautiful uno the responsibility de los is hermanos. for each one of us. Gloria al Señor. Amen. Tome ahora la decisión Take then the de decision comprometerse con Dios, to bind yourself to God, en serle fiel a Él to be faithful to Him, y también a la iglesia donde se reúne, and also the church where you congregate, donde Dios lo ha colocado. where God has placed you. Determine en su corazón, de pie por favor, hermanos. Determine in your heart, No solo ocupar un sitio en la iglesia, not just to have a seat in church, sino dar lo mejor but give the best. de usted Give your en best servicio, in service, en entrega, in en service, compañerismo, in having consagración. friendships. Y así vendrá el tiempo And just like this, the time will en come que amará mucho a su iglesia. where you will love your church. La visión impartida por sus pastores The vision given to y you por by ella your pastors a los otros creyentes. to the believers. Usted se sentirá integrado a él o a ella You will feel integrated to it, y que tiene una familia más grande and that you have a bigger family, que la consanguínea, que la de sangre, and that you have a bigger family that y than which además is your blood family, una familia muy hermosa. and a beautiful family. Se llama iglesia. It's called church. Haga hoy un pacto. Make a pact. Haga un pacto Make a pact con Dios. with God. Prométale que pase lo que pase. Promise to Him. Make a promise to Him that Nunca no matter abandonará what, su iglesia. no matter what happens, you will never abandon Será your fiel en church. otro tiempo a ella, You will be faithful at all times a su Dios, to your a sus God, pastores, to your pastors, en los momentos de prueba, in the moments de of trial, dificultad. of difficulty, cuando esté siendo golpeado when you're being beaten por el mundo by the world para apartarlo de Dios. to take you away from the presence Si of usted God. hace este pacto con el Señor, If you make this pact la with the bendición Lord, no se hará esperar. the blessing will not cease. Tocará su vida It will touch your su life, familia. your family, y verá la mano de Dios sobre usted, and you will see the move ayudándole en of todo, the hand of God in guiándole you, en todo aquello que realice. guiding you in everything you realize. Necesitamos a la iglesia sobre todo porque aquí está el Señor. We need the church above everything because God is here. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, Because where there are 2 or 3 congregated in dijo el His name, Señor, God said, allí estoy, I am there. yo en medio de ellos. I am in the midst of them. Amen. Y mirad cuán bueno And see how y beautiful cuán delicioso and how delightful es habitar los hermanos is beautiful being juntos en armonía. in harmony with my brothers and sisters. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por tu palabra. for your word. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por cada uno de los presentes. for each one that is present. Toca sus vidas Touch their lives, Lord conforme a Jesus, tus propósitos. according to your Toca purpose, su Lord corazón Jesus Christ. Touch their conforme a hearts, tu voluntad. according to your will, Gracias my por Lord Jesus. tenerte, Thank you, Lord por contar Jesus, contigo en todo momento. because I can come to Gracias you in por each ser tan moment. bueno con Thank nosotros, you because you are Gracias good por to no us, hacer my con Father. nosotros Thank you, Lord conforme a Jesus, nuestras iniquidades, according to our ni pagarnos iniquities, conforme a nuestros pecados. and not pay us Gracias according por to llevar our nuestras sins. cargas, Thank you for carrying Gracias our por load mi for iglesia, us. Thank you for my por church, la familia Lord de la Jesus, fe for the faith, que has puesto de the protección. family of faith para you mi have vida. put to protect my Tuyo life. es el reino, Oh Lord, el yours poder is y la the gloria kingdom and the glory por los siglos de los forever siglos. and Aleluya. ever. Amen. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos. Aleluya.